Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por acompañarnos, un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora. Vamos a ver qué pasa aquí, de este lado está bien. Y agradecidos de su sintonía, por supuesto. Los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señor, aquí estamos. Tendremos una semana para nosotros un poquito más corta, pero no importa. Estaremos siempre... Si se pone el micrófono mejor de la todavía. Oportunidad de ponernos el micrófono porque con él se oye mejor, de acuerdo a los últimos estudios. Aquí estamos. Yo creía que era yo que tenía problemas con el micrófono. Gracias en este martes 28 de julio, óigame, pero ya finalizando el mes número 7 del año 2026. Y este martes nos encuentra ocupando la quinta posición del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un total de 29 medallas, 7 de oro, 5 de plata, 17 de bronce. En primer lugar está México con 73 medallas, 27 de oro. México le ha ido muy bien en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. 23 de plata y 23 de bronce. Colombia sigue en segundo lugar con 14 de oro, 18 de plata, 9 de bronce para un total de 41. Luego sigue Cuba con 10 de oro, 7 de plata, 14 de bronce para 31. Venezuela con 8 de oro, 8 de plata y 16 de bronce con 32. República Dominicana con 7 de oro, 5 de plata y 17 de bronce, con un total de 29. Puerto Rico con 2 de oro, 5 de plata y 9 de bronce, 16. Guatemala 2 de oro, 4 de plata y 9 de bronce con 15. Y luego siguen Costa Rica con 5, 2 de plata, 2 de oro y 1 de bronce. El Salvador 2 de oro, 1 de plata y 4 de bronce con 7. Panamá con 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, 4. Haití 1 de oro, 1 de plata y 0 bronce con 2. Y Honduras, que le ha ido muy mal en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 1 de plata, 2 de bronce para un total de 3 medallas. Exacto. Así van los juegos. Así vamos, pero también, porque a veces uno oye comentarios que se hacen de manera inocente de alguna gente. Se olvida que estamos compitiendo países de tamaños diferentes. México tiene más medallas, ¿verdad? Claro. Pero México tiene 130 millones de habitantes. Cuando tú haces una selección en 130 millones, tú tienes la posibilidad de un nivel más alto. Eso no quiere decir que no hayan disciplinas donde un país pequeño esté mejor que otro, pero es un tema de proporcionalidad. Por ejemplo, Colombia, que le ha ido bien, está en segundo. Pero Colombia tiene 5 veces la población dominicana, 53 millones de seres humanos. ¿Ustedes entienden? Ahora, hay países que, como Cuba, que ya vive una situación muy difícil, siendo pequeño, Cuba, más o menos la misma población que nosotros. Un poquito menos. Un poquito menos, ¿verdad? Siempre fue una potencia mundial. Yo me acuerdo una vez donde Cuba quedó en 7º lugar en una Olimpiada Mundial. Tú sabes el tamaño de los países como Rusia, como China, como Estados Unidos, como el Canadá, como el mismo México. Países de ese tamaño, y Cuba, recuerdo que quedara en un 7º lugar. Ahí sí. Esa era la época de oro del deporte cubano.
cuando la revolución invertía. Claro, claro. Pero innegablemente que Cuba ha bajado la calidad de sus delegaciones por todos los inconvenientes que ha tenido, pero mantiene el dominio en muchas disciplinas todavía. Ahora, uno aboga por la República Dominicana siga haciendo un buen papel. Ha hecho un buen papel en términos de organizar el evento, Atahualpa, sin duda. De darle calidad a los escenarios, a donde se desarrollan los deportes, canchas, pistas, en fin, estadios, lo que sea. Se hizo un buen trabajo, Uno quiere que lo mantengan, ahí nos caemos, ahí nos vamos a último lugar en mantenimiento, pero todo el mundo aplaudió cómo se hicieron las cosas. Esa apertura fue bonitísima, ¿verdad? Nada que criticar. De clase mundial. De clase mundial. A eso es que tenemos que llegar, porque tenemos un turismo que atrae a todo el mundo, pero entonces internamente estamos en Burkina Faso, ¿verdad? No. Entonces, qué bueno. Demostremos nosotros también dos cosas. Primero, que somos los anfitriones, los agentes de la casa, ¿verdad? Y segundo, que debemos haber avanzado en términos de deporte, porque llegar a tener el grupo de dominicanos que se dedica como estrellas al béisbol, a los dominicanos, sobre todo mujeres que juegan voleibol, y así por el estilo, es menester que nosotros, ¿verdad?, salgamos bien parados. Yo espero que sí, para que salgamos bien. Vamos a salir muy bien. Las proyecciones es que esta edición de los Juegos, que es la número 100, se cierra el primer siglo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que comenzaron en México. Exacto. En 1926. Exacto. Se espera que podamos conseguir mayor cantidad de medallas de las que conseguimos en la edición anterior que se realizó en El Salvador. Y que escuchaba a Luisín Mejía hablar cuando los centroamericanos se quedaron sin sede en el año 2020, pues habló con el presidente Nayib Bukele, y en vez de pensar, Nayib, en que esto era un compromiso muy fuerte, dijo, no, esta es una oportunidad para El Salvador. Esa es la diferencia de un estadista. Esta es una oportunidad para El Salvador y, cómo no, vamos a armar los juegos, y armaron los juegos en tiempos récords. Señor, El Salvador es uno de los países más chiquitos que tiene América, que tiene el mundo. Y no solo armó los Juegos Centroamericanos, sino que buscó también la sede de Miss Universo. Exacto. Para completar y sacar a El Salvador del ostracismo donde estaba. Igual hablaba Luisín de la disposición del presidente Luis Abinader cuando le planteó, después de los Juegos de El Salvador, la posibilidad de traer los Juegos Centroamericanos en sus 100 años a la República Dominicana. Sí. Y el mismo presidente dominicano mostró la igual disposición de Nayib Bukele. Miren, hoy también... Pero creo que esta es la tercera vez que tenemos centroamericanos. Claro. Primero empezamos cuando era los 12º juegos, que se le puso el nombre de 12 juegos. Los 12 juegos. Y creó una confusión, porque la gente creía que eran 12 tipos de juegos, pero no era así. Después tuvimos a Santiago 86, aquí, de donde originamos este programa, y ahora con la 25ª versión de los Juegos Centroamericanos, que lucen ser muy buenos. Hay posibilidad de que hoy aumentemos el medallero con la participación de Nicky Hart a las 10 de la mañana buscando el oro en tenis individual. Sí. Sale como favorito frente al colombiano porque Nicky está en la posición, creo que 274 del ranking mundial, y el colombiano está en la posición... muy lejos, no recuerdo cuál es la posición en el ranking, pero ahí hay posibilidad de medalla de oro. Sí. Igual que hay posibilidad en el tenis individual también, pero ya en esta oportunidad de bronce, que es lo que estaríamos disputando. El remo también hay posibilidades de medalla, o sea que hoy podría ser una buena jornada para la República Dominicana. Así es que, pa'lante, dominicanos. Como diría yo, Manuel Serrat, hoy podrá ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Y vamos a la cotidianidad de las noticias ordinarias, hechos y acontecimientos que han motivado el vivir
y los espacios en los medios de comunicación, tanto en la República Dominicana como en otras partes del mundo. Así es que aquí estamos. Bueno, la noticia de hoy tiene mucho que ver, la principal, con la promulgación por parte del Poder Ejecutivo del Código Penal. Así es. Ya entrará en vigencia el próximo día 3, como está estipulado en la ley, por supuesto con las modificaciones que se introdujeron a última hora a través del Congreso de la República. Ha habido reacciones de algunos sectores que entienden que pudo haber salido mejor y que no se le hizo mucho caso a gente que fue a llevar sugerencias, pero creo que es un gran paso, Randy, el que entre. ¿Cree que había que aprobarlo, Atahualpa? El que entre en vigencia, Sí, claro. porque independientemente de los gazapos que pueda tener el código, bueno, pues nos iremos al Constitucional, como ya hay varios recursos de inconstitucionalidad que están en el Tribunal Constitucional Dominicano, y ya seguiremos mejorando el tema de la libertad de expresión y el tema de la injuria. Parece que se fue no como se quería que se modificara, pero lo que sea inconstitucional lo iremos llevando al Constitucional, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Se mantiene la prisión a montajes digitales. El artículo 192 impone de 2 a 5 años por este delito. Otras cláusulas protegen la opinión, la sátira, las críticas. Se excluyó el tema de los funcionarios que estaban cuasi protegidos. Eso era lo que ellos querían. Lo que ellos querían, pero el presidente decidió promulgarlo en el día de ayer. Sí, tenía que entrar en vigencia porque si uno pone en una balanza, está bien, todavía tiene alguna falencia, un periquito aquí, otro periquito allá, pero ¿y el resto del código? Usted tiene que valorar eso. Y digo, oye, mucho más de 100 años de atraso con un código. Pero yo no sé, hay gente que va a pasar a la historia como aquellos que aún aprobando un código sacaron las garras. Pero ya ese es otro tema. Ya ese es otro tema, así es que vamos a traer el código, vamos a ponerlo en vigencia. El día 3 cumple, tal como se aprobó, su primer año de vacaciones legales, para decirlo en español. Porque había que darle tiempo a jueces, a Ministerio Público y a todo el que acciona dentro de la justicia, como los abogados que son auxiliares de la justicia, aunque sean el abogado de una parte litigante, pero eso es auxiliar a la justicia. Bien, y los demás que opinamos tenemos que comprar a Atahualpa nuestro código, ¿verdad? Porque uno con cierta frecuencia tiene que ver una noticia que se refiere a una violación a un código, y entonces uno puede darle un poco de una manito a la difusión de un hecho que puede ser controversial en un momento, en nuestra labor de informadores públicos. Así es que por fin llegamos al final. Ojalá llegue un día en que no tengamos una vida tan llena de tropiezos para hacerla. Vivíamos abrazando al pasado, y el día que le damos un paso al presente nos sudamos para eso, ¿verdad que sí? Ojalá un día seamos más racionales, veamos la luz al final del túnel como un éxito y no que nos pongamos a poner paredes para que no lleguemos. Pero bueno, Atahualpa, por ahí viene el 16 de agosto y aunque no tiene que ser así, pero se ha hecho y costumbre que una parte de la población espere los cambios del 16 de agosto. ¿Y habrá cambio este año? Yo no sé, ¿qué número tiene Abinader para yo llamarlo ahí? Para ver qué él me dice. No sé, veo que hay unas aspiraciones dentro del Senado, empezando porque Ricardo de los Santos, que es el titular, pues no ha dado señal de que quiera irse de ahí. Está Victoria Yek, que una vez, él siempre fue contrario a su primo, que también se pasó al PRM después y que había sido también senador de Nagua. Está Zorrilla y está Fulcal,
Julito Fulcar. Esos son los que se dice que aspiran, pero en la Cámara de Diputados, no sé. Si No, ya, o sea, ya ese está como más, ¿verdad? Más tranquilo. no más definido, Pacheco va otra vez. Oye, que sí va. mientras haya presidencia de la Cámara de Diputados, Pacheco estará en esa Cámara. Recuerden una vez que Pacheco no era el favorito del gobierno de ese momento. De su propio partido. De su propio partido. Pero Pacheco sabe amarrar, ¿verdad? Y parece que tenía los amarres y los contrarios que estaban cerca de la dirección del país hicieron todo lo posible. Bueno, pero el asunto es que eso terminó en una asamblea a donde hasta se disparó al techo y se armó. Y los periodistas bajaron los breaks. Bajaron los breaks. Fue el breakicidio. Mataron los breaks. Óigame. Y aún así, Pacheco ganó. Porque recuerdo que era Alila Alburquerque que querían imponer el gobierno de Hipólito. Sí. Querían imponer a Lila en base a una especie de acuerdo que tenían con el Partido Reformista, sí, que no le fue tan bien. Bueno, pero parece ser que la lucha va a estar por la presidencia del Senado de la República. Pero eso es dentro de las cosas, pero es que también el mentidero político incluye a funcionarios, que hay que cambiar funcionarios. Entonces tú ves, hay una lista de posibles funcionarios, cosas que nada más lo sabe el presidente de la República. Pero déjeme hacer un aporte, una aclaración, porque aquí se tiene la idea de que las vocerías, o sea, los vocales de las distintas bancadas, sí, son seleccionados por los partidos políticos. Y fíjense que no. Tanto la Constitución como el reglamento del Congreso establece que son los propios congresistas los que eligen los voceros de las diferentes bancadas. Esa es la ley, esa es la ley. No es así. Ahora, en la práctica, quien elige el vocero de los diputados, por ejemplo, Fuerza del Pueblo, PLD, PRM, es el partido. Y los legisladores entonces se suman a esa línea que baja la dirección del partido, cosa que no está establecido ni en el reglamento ni en la Constitución. Para que usted vea cómo es que nosotros modificamos las cosas en la práctica. En la práctica. En la práctica hacemos una ley paralela a la ley o a la norma. Exactamente. Pero, oye, yo he oído gente, opiniones. No, lo que voy a decir no es con lo que estamos de acuerdo, sino opiniones. Que ya es hora de cambiar al gobernador del Banco Central, que tiene mucho tiempo ahí. Oye, pero dejen ese hombre quieto ahí, ¿verdad? Bueno. Dejen ese hombre quieto ahí. Que ya tiene mucha edad, lo que sea, pero tiene faltas en su capacidad. Bueno, pero eso es de lo que tú oyes. También aspiran a Faride, aparece en muchas de las cosas que me mandan a mí, porque dicen que en el Ministerio de Interior y Policía, muy importante para la tranquilidad de la vida, la criminalidad, aunque ella da unos datos de que ha bajado, pero la gente lo que ve son los hechos que se presentan en los medios de comunicación por acciones de la policía, los famosos intercambios de disparos, el orden público. La policía depende del Ministerio de Interior. Aunque siempre ha habido en este país como que la policía se siente en una isla aparte. Bueno, depende de ese ministerio. Y de la policía depende la policía de tránsito. Aunque tenga un encargado especializado, porque una cosa es que un órgano dependa de un ministerio y otra cosa es que ese órgano tenga distintas direcciones, y una de esas direcciones tiene que ver con tránsito, donde, señores, si estuviéramos en la escuela, nosotros fuéramos el alumno que se quemó, el peor alumno. En materia de tránsito, el peor alumno. Entonces, por eso piden rodar la cabeza de Faride Raful. Y así van mencionando una serie de personas. Y hay algunos que tienen, sin embargo, como ustedes comprenderán, Magín tiene poco tiempo ahí, pero no se menciona tanto, pero hay muchos que quieren la cabeza de Magín, que todavía está entrenando su posición, y además Magín está haciendo lo que el gobierno quiere y lo que el gobierno necesita.
El asunto es que aquí se eliminó un ministerio y se concentró todo en economía, planificación y desarrollo, y el otro ministerio desapareció. Se entendía que se iba a hacer el país más eficiente, todavía no hemos evaluado si esos pasos se han comportado como se planificó, así. La fusión del Ministerio de Educación preuniversitaria con educación superior, por mucho que se anunciara, definitivamente casi todos los sectores organizados de la sociedad y los que tenían que ver con la educación no le vieron lógica. Y a eso se ha ido dejando a un lado, y lo que ha tomado cuerpo, quizás con más entusiasmo y mejor simpatía, es el de una reforma profunda a la educación dominicana. Y así por el estilo, pero ya ustedes saben que eso van a quitar a fulano, a poner, eso es una costumbre del ciudadano que está conforme o inconforme con algunos de ellos. Pero fíjate que ahora se hace más fuerte el rumor, porque es justamente la mitad del segundo periodo de gobierno del presidente Luis Abinader, y que se supone que esta segunda mitad va a jugar un papel importantísimo en cómo termina el gobierno el segundo periodo del gobierno del presidente Luis Abinader. Y por eso es que hay tantas expectativas de si el presidente utilizaría esta fecha para relanzar su gobierno. Hay que recordar que ya el presidente hizo cambios en el primer año del segundo periodo, cuando llevó a Eduardo Estrella al Ministerio de Obras Públicas, sí. Llevó al Yayo Sanz Lobatón a Industria y Comercio, a Ito Bisonó, al MIVET, el Ministerio de Vivienda y de Construcción y Vivienda, al señor Arroyo a Aduanas, o sea que son gente que tienen apenas ahí un año y algo, ¿verdad? Sí. Que habría que ver si el presidente, que son de los principales ministerios que tiene la República Dominicana. Pero déjame decirte con relación al gobernador del Banco Central, que a veces la gente no entiende la importancia, o quizás la misma dirigencia política ambiciosa de ocupar una posición que es la mejor remunerada del país, no entiende la importancia de mantener una gente ahí que genere confianza. Fíjense que el gobernador Albizu viene desde Joaquín Balaguer y viene desde ser técnico, o sea, no es un hombre que vino, que se graduó en Harvard y vino, vino de conocer el sistema bancario desde abajo hasta llegar a la gobernación del Banco Central. Hizo carrera dentro del banco, de la banca, no solo del Banco Central. Y fíjense un caso que se da en Perú. El señor Julio Velarde fue, y ahora fue confirmado, electo en el 2011, en el 2016, en el 2021 y ahora para el 2022, que hoy toma a propósito posesión Keiko Fujimori en Perú. Sí. Bueno, pues el señor Velarde en Perú tiene 5 periodos ya, de 5 años. 25 años como gobernador del Banco Central de Perú. Y fíjense por qué lo cito. Perú en los últimos 10 años ha tenido 8 presidentes. En los últimos 10 años. Y todos los presidentes que han pasado en ese periodo han caído presos. Sí. Han sido llevados a la justicia. Sin embargo, esa inestabilidad política no ha afectado la estabilidad económica de Perú. No. Donde inclusive la moneda de Perú es el sol, que se ha apreciado también frente al dólar. El sol estaba a 3 soles por $1. Muy fuerte. Muy fuerte. Y este señor, Julio Velarde, que es el gobernador del Banco Central, que reitero, tiene como 25 años ahí, ha sido el artífice de esta política de estabilidad económica que ninguno de los presidentes que ha llegado ahí
ha querido cambiar al gobernador del Banco Central. Aquí en República Dominicana tuvimos una experiencia, dos experiencias muy feas. No es que nadie sea indispensable, que sea imprescindible, pero la experiencia y la confianza que genera en ese sector tan vulnerable una persona como el licenciado Valdés Albizu en el Banco Central, eso no debe tener ningún tipo de discusión. El caso más traumático fue la gobernación ocupada por José Luis Malcún, que terminó hundiendo a la República Dominicana en un abismo, en un hoyo, que todavía hoy, 20 años después, prácticamente 23 años después, porque vino el crash en el año 2003, sí. Todavía hoy, 23 años después, no hemos salido y hemos tenido que mantener un déficit llamado eufemísticamente déficit cuasi fiscal, que no es cuasi nada, que es fiscal, porque esa es una deuda que tiene el Estado, el gobierno, el Estado con el Banco Central. Yo estoy seguro que si hubiese habido ahí en ese año, si hubiese estado ahí el licenciado Héctor Valdés Albizu, no se hace lo que hizo Hipólito Mejía, que metió a este país a ese hoyo, tomando una decisión por encima de lo que decía la ley monetaria y financiera. Que la intención era buena, pero era de una lógica demasiado simple, Atahualpa. Si todo el mundo perdió en ese banco y se va a devolver el dinero, vamos a devolvérselo a todo el mundo. ¿Qué pasa? El gobierno no tenía ese dinero. Entonces, además de dar ese borbotón de dinero sin respaldo, ¿qué pasó? Ese dinero malo salió a buscar dólares. Salió a buscar dólares y el dólar se metió del 20 y pico, no llegaba al 30, creo que todavía. 28. Como al 70% de golpe. Al 62. Aquí 60, tuvo el que, además, aquí hay gente que no pudo salir jamás de la situación económica donde cayó. Probablemente estaba el elemento político. Hipólito iba a buscar la repostulación en el año 2013. Se presenta esta crisis bancaria y trató, sin mediarla, sin pensar las consecuencias, de que, bueno, bajo esa lógica, aquí ha perdido dinero todo el mundo, vamos a devolverle el dinero a todo el mundo, pero también ahí había gente que no había por qué devolverle la cantidad que le devolvieron, pero como se le devolvió a todo el mundo, había que honrar a todo el que tenía 2 pesos ahí en Baninter. Y la genuflexión y el plegarse al deseo del presidente y la política, porque José Luis Malcún era miembro del partido de gobierno, claro, un cuadro de Hipólito Mejía, se aprobó esa decisión del presidente, pero si hubiese estado un Valdés Albizu ahí, que no es de ningún partido, que ha estado en todos los gobiernos como un técnico, esa decisión no se hubiese aprobado en el Banco Central, aunque se hubiese tenido que ir de ahí. Una presencia institucional. Entonces, no de simpatía política. Y voy a ir más lejos. Como he estado cerca en términos de informaciones del Banco Central, el tema no es solo Valdés Albizu. Señores, ahí hay un equipo de economistas que se han formado bajo la égida del licenciado Valdés Albizu. Economistas jóvenes que vienen haciendo carrera y preparándose no solo a nivel de lo que es el Banco Central de la República Dominicana, sino a nivel de formación internacional, que eso da gusto. El equipo económico que tiene el Banco Central, que reitero, no es solo Héctor Valdés Albizu, que es la cabeza, podría considerarse como uno de los mejores equipos de cualquier banco central del mundo. No me voy a quedar aquí en Centroamérica y el Caribe, del mundo. Y cuando usted tiene un equipo de esa naturaleza con una cabeza como la de Valdés Albizu, yo creo que usted no debe estar inventando. Sobre todo por ganas de quitar. Porque alguien esté aspirando a ser el gobernador del Banco Central estos 2 últimos Siempre años. ha habido alguien aspirando. Pero venga acá. Siempre. Cualquiera. En Estados Unidos pasó similar. Hubo un presidente del Tesoro, ¿verdad?, que murió recientemente, que duró ahí prácticamente 20 años. Y venía un gobierno y el otro, y nadie ni le ponía la mano. A Trump fue que le cogió. Le cogió desde antes de llegar a la presidencia, que lo iba a quitar. Trump Y lo logró. Y lo logró porque
Trump quiere que el mundo sea como a él le interesa. No un bienestar para el mundo, no para él. No importa si muere gente, a dónde se arma una guerra. Ahora mismo, en este momento, ese será otro tema. En este momento la gente no tiene idea a dónde está el mundo en este momento. En este momento. Nada más le voy a dar una cosa. Estados Unidos acaba de inaugurar que tiene por fin armas hipersónicas. De esas que viajan a 5 veces la velocidad del sonido. Y colocada de acuerdo a las informaciones en Guam, a 3.000 millas de Pekín. Pero los chinos tienen una cantidad de armas, oye lo que te voy a decir, Atahualpa, hipersónica también. Los rusos fueron los primeros desarrolladores y después los chinos. La de los chinos viajan a 18 veces la velocidad del sonido y con mayor alcance. Toda esta parafernalia de que es el estrecho de Hormuz gobernando, bueno, es que Trump se ha propuesto rodear a China. Los chinos siguen tranquilos, callados. Hagan como Napoleón, cuando un general de los de Napoleón, ya imbuido e hinchado por los éxitos, le dijo, ahora vamos contra China, que eso es un gigante dormido. Y Napoleón, un genio militar, lo miró y le dijo, no lo despierte. Entonces, no despierte. Señores, vivamos en paz. Trabajemos todo, ganemos dinero, pero hay gente que lo quiere todo, lo suyo, lo ajeno, lo demás para allá, matar a... ¿Cuántos norteamericanos? La gente no tiene idea, los norteamericanos que han muerto ya ahí en ese pleito que tenían esposa, tenían hijos, tenían padres, ¿verdad? Solo porque hay una gente que esa gente quiere tener más poder económico. Pero miren, a propósito de Trump, que nos ha impuesto un arancel, el más alto, del que las leyes le permiten poner, porque los otros aranceles que él impuso, el Congreso se lo tumbó. Usted no tiene autoridad para eso. Bueno, pues buscó una ley de 1974 para imponer, creo que a menos de 60 países, un arancel generalizado con distintas escalas. La escala más alta es 12.5. Bueno, pues esa no la pusieron a nosotros. Sobre la base de que la excusa es de que en estos países hay producciones que tienen su origen en el trabajo forzoso. Que no hemos hecho lo suficiente para combatir eso. Oye bien, lo que queda dicho es que nosotros hemos hecho nuestro trabajo pero no lo suficiente al criterio de juez universal de Donald Trump. Pero para que ustedes tengan una idea, este es uno de los momentos, si eso no se modifica, esto es uno de los momentos económicos más difíciles por lo que pueda pasar a la República Dominicana. El arancel del 12.5% impuesto por Estados Unidos, República Dominicana, afecta principalmente a los sectores exportadores bajo el régimen de zonas francas, concentrándose en manufactura ligera, dispositivos médicos y tabaco. Sectores productivos y económicos impactados, dispositivos médicos, concentran gran parte del empleo directo y formal de la zona franca y enfrentan riesgo de presión laboral y menor competitividad. Tabaco y manufactura, bienes tradicionales de exportación para el mercado estadounidense que resienten el incremento de costos. Cacao, procesado y otros manufacturados, productos que pierden margen de ganancia frente a competidores directos de la región que obtuvieron tasas menores o exenciones. Hay factores de riesgo estructural, por ejemplo, desventaja competitiva en naciones como Guatemala, Honduras y El Salvador. Recibieron una tarifa preferencial de los que están incluidos de un 10%. Exclusiones sectoriales creando una brecha para la economía dominicana. Riesgo reputacional. La medida de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos se fundamentó en la falta de aplicación efectiva de prohibiciones para bienes de trabajo forzoso, lo que eleva el escrutinio de las aduanas estadounidenses sobre los productos locales. O sea que Estados Unidos nos va a estar midiendo según los criterios que él tiene de si se hizo o no el esfuerzo.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros aquí producimos algunos productos cuyas partes en su composición vienen de otros países, de los cuales nosotros no tenemos dominio, ni podemos hacer nada. Es más, pero Estados Unidos llegan también de esos países. Pero Estados Unidos decide que no, que a ellos les conviene. La cara. Voltean la cara, pero nosotros estamos así. ¿Qué quiere Donald Trump? ¿Cuál es la idea de Donald Trump? Donald Trump se le ha colocado entre ceja y ceja la idea de que si él le pone, le sube los impuestos de exportación hacia los Estados Unidos, el arancel, más alto a esos países de manera unilateral y me da la ganaria, como esos productos al venderse en Estados Unidos serían más caros, el comprador, el ciudadano norteamericano, va a ir a comprar lo que se fabrica en Estados Unidos. Lo que se fabrican allá. Viéndolo así, tú dirías, bueno, pues no le veo nada de malo. Dos cosas. Cuando usted le pone arancel a un país, el país le pone arancel a lo suyo. Por lo tanto, cuando en la República Dominicana tiene que comprar un producto norteamericano al que le pusimos por reciprocidad, aquí no se lo están poniendo, nosotros entramos en todas, pero es un ejemplo, para que el norteamericano sea más caro aquí y se compre el de otro. Usted sabe qué hace el comprador. Coge para donde las tiendas chinas. Porque que nadie se va a morir, para poner un ejemplo. Y eso va a pasar en todas partes del mundo. Pero arriba de eso, oigan lo que les voy a decir. La mayoría de los productos a los cuales Donald Trump y países le pone el arancel, le está poniendo el arancel, ¿ustedes saben a quién? A norteamericanos, a estadounidenses mejor dicho, que se han ido a esos países buscando mano de obra más barata para ellos bajar sus precios. Entonces, él se ha encontrado con una situación que los propios norteamericanos, o sea, los dueños de las empresas, porque vaya a ver quiénes son la mayoría de los dueños de las empresas zona franca, muchos dominicanos, pero muchos son norteamericanos. Tanto el que procesa como el dueño del producto. Van esos ciudadanos norteamericanos a desmontar sus empresas de donde la tienen con el costo que supone para volver a Estados Unidos donde salieron a buscar mano de obra más barata. ¿Ustedes creen que va a pasar eso? Esa etapa ya está superada. La gran fábrica que fue Estados Unidos no vuelve jamás. No vuelve jamás. Bueno, acuérdense el caso de la John Deere, que se fajó y Trump le dijo, bueno, pues tiene que sacar la fábrica de aquí. Y el dueño de la John Deere le dijo, sí, empiezo mañana y me la llevo. Entonces después, no, que tú sabes que cero mata cero y el hombre está allá en Estados Unidos, pero el país no para. Bueno, vamos a publicidad. Como debe ser. Vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo bloque en esta Mañana Boreal. Por favor, quédese con nosotros. Sí, señor. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo?
Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Este sí es Palomo. Deja eso de la uni, quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Y ahora,
El bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Bueno, señores, eso se llama tener peso específico en la sociedad. Aquí estamos. Miren, señores, anoche nosotros abordábamos en el programa En Q el tema de la extinción de los casos que están en la justicia considerados como casos mayores de corrupción. Y citábamos el plazo que vence el próximo jueves, que estaremos, o sea, pasado mañana, que estaremos a 30 del mes de julio, donde se vence el plazo de ley para que el Ministerio Público someta la acusación formal contra Jean Alain Rodríguez. Ayer se dio la audiencia para conocer la solicitud de la defensa de Jean Alain solicitando la extinción del proceso, que tiene ya 6 años. Sí. La ley establece 4 años como máximo. En el caso de el SENASA, que es el próximo jueves que se vence el plazo, lo que se plantea es que si el Ministerio Público no presenta la acusación formal en estos 2 días que restan, podría solicitar una prórroga de 15 días. Generalmente el juez se la otorga. Si en 15 días no presenta tampoco formalmente el caso, pues el juez lo que hace es que intima a la Procuradora General de la República como superior jerárquico de los procuradores, y el Ministerio Público está obligado. La misma ley contempla que en dado caso que por negligencia del Ministerio Público se extinga un caso en la justicia, hay sanciones, incluyendo sanciones penales para los procuradores involucrados en el caso. Como son casos de corrupción, supuesta corrupción mayor, en el caso de Jean Alain Rodríguez, por lo que se vio en el día de ayer, donde se detallaron los plazos, o sea, provenientes de las acciones del Ministerio Público, cada acto que contribuyó a que se alargara el proceso
corresponde al Ministerio Público ese motivo y que un juez reconoció en una audiencia que ninguno de los casos donde se ha dilatado el proceso corresponde a triquiñuelas de la defensa y que vienen producto del proceso que ha llevado el Ministerio Público cuando lleva un expediente de 12.000 páginas para que sea leído, donde solicita donde recusa jueces, donde solicita nuevos testigos, o sea, cosas que fueron posponiendo el inicio de lo que podría ser la decisión final del juicio de fondo. Todo corresponde al Ministerio Público. O sea, no sería tan difícil que el juez determine la extinción del proceso del caso que se lleva contra Jean Alain Rodríguez. Si a buen derecho y a los argumentos que se presentaron en el día de ayer nos vamos. En el caso del SENASA, que es un caso donde la opinión pública ha estado hasta cierto punto en los últimos tiempos medio adormecida, porque no se ha vuelto a saber nada más, no se le ha dado ninguna información sobre el famoso caso o la continuidad del caso con el SENASA 2.0, salvo lo que pasó aquí en Santiago con el exdirector del Instituto Oncológico, que cayó en esa parte de lo que se conoce como la investigación del caso SENASA, pues estaríamos llegando también al tope del tiempo que establece la ley para la investigación, que en este caso, que fue declarado complejo, igual que el caso de Jean Alain Rodríguez, son 18 meses y ya va para ese tiempo. El Ministerio Público ha hecho una costumbre, no solo en casos de esta naturaleza, llamados de corrupción mayor, sino en cualquier otro caso. Ha hecho costumbre dos acciones. Uno, lo primero es que cualquier caso lleva la solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva. Eso ha hecho que el 60% de los presos en la República Dominicana, o para llamarlos como se les denomina modernamente, privados de libertad, el 60% están en categoría de prevención, presos preventivos. Y el Ministerio Público ha hecho costumbre, la otra parte, de dejar que el plazo llegue a su máximo para entonces presentar acusación o pedir prórroga. Ese congestionamiento que presenta el sistema carcelario en la República Dominicana tiene mucho que ver con ese comportamiento del Ministerio Público. Porque se supone que al momento de usted presentar una acusación que usted dice que está blindada para solicitar medidas de coerción, donde se presentan los presupuestos y se conoce nada más si el imputado presenta algún tipo de peligro de fuga o de obstaculizar la investigación, nada más esa medida de coerción se convierte en una especie de juicio de fondo, igual que la audiencia preliminar o de conocimiento de las pruebas, que prácticamente es un juicio de fondo en la República Dominicana. Y nos encontramos entonces con que esa práctica del Ministerio Público hace pensar que podría caerse justamente el caso de Jean Alain Rodríguez, que sea inocente, hasta ahora mantiene la condición establecida por la Constitución, que ya no es una presunción, ya es una condición establecida en la Constitución de la República de que la persona mantiene esa condición de inocente hasta que se pruebe, fuera de toda duda razonable, la culpabilidad del hecho que se le imputa. Pasado mañana es la cita con el caso de SENASA, que coincide también o ha coincidido con la revisión de la pena. O sea, de la pena no, en este caso de la medida de coerción, que ya previamente una de las imputadas fue puesta, se le varió la medida de coerción de prisión preventiva por una prisión domiciliaria. Algunos han interpretado que las declaraciones filtradas a los medios de comunicación sobre supuestas intenciones de varios de los imputados que hoy guardan prisión preventiva, en el caso de SENASA, su disposición de
colaborar con el Ministerio Público, llegando a un arreglo donde finalmente parece ser que de los 10 imputados que hay hasta ahora guardando prisión preventiva, probablemente toda la responsabilidad recaiga sobre 1 o 2 de los imputados. Ya veremos si el Ministerio Público, que no ha dicho esta boca es mía, presentará los presupuestos o los argumentos en estos 2 días que restan, mañana y pasado mañana, o si va a solicitar una prórroga de 15 días, que es lo que se vislumbra en el panorama. Yo no sé, Atahualpa. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, la culpa de que no pasen las cosas son del Ministerio Público. Pero yo le he dado seguimiento a muchos juicios y no es verdad que todas las dilaciones se deben al Ministerio Público, pues yo he visto a Carlos Valcárcel agarrarse hasta de un avión que va para China para que no conozcan el caso. Entonces eso no vale en la posposición. Pero además, a mí me gusta ver el sistema. El sistema. Si vamos a ver el culpable, nos fuñimos, hay que cerrar el país. Recientemente los jueces de este país hicieron una huelga. Y como la huelga fue sólida, obligaron al Poder Ejecutivo, que es el que presenta los presupuestos de los otros 2 poderes del Estado, que se supone que es en base a lo que le piden los otros 2 poderes del Estado. Y entre otras cosas, los jueces lograron aumentos de sueldo y que nombraran a más de 100 abogados ayudantes. Pregunto, ¿la falta de esos 100 abogados ayudantes retrasan o no los procesos? Pregunto. El Ministerio Público ha estado reclamando más o menos una situación igual. Incluso la ley dice que un Ministerio Público, un representante del Ministerio Público debe ganar lo mismo que gana un juez. El Ministerio Público no es miembro del Poder Judicial, pero el procurador debe ganar lo mismo que gana el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Un juez de corte gana un sueldo, pero el procurador de corte debe ganar eso mismo. No se ha cumplido. El Ministerio Público ha dicho y reclamado de manera consistente que nombren más gente en el Ministerio Público. Porque el mismo fiscal, los fiscales no se dedican nada más a esos casos. Los fiscales tienen todos los casos. Y los especializados en corrupción administrativa tienen arriba todo lo que es administración, todo ese aspecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo el sistema? La República Dominicana está muy acostumbrada a encontrar culpables. Pero el Poder Ejecutivo, nadie le dice al Poder Ejecutivo, pero denle los cuartos que ellos piden. Nombre la gente que hacen falta. Nombre los elementos que hacen falta. Señores, aquí no hay un tribunal. Hay juicio de eso de corrupción. Que hay que limitar el público porque aquí no hay sala para grandes casos. Para poner y no hay, y a veces se suspenden los juicios por un detalle, que no llevaron el acusado ahí. Pero el Ministerio Público en este país tiene arriba la administración de las cárceles que no le corresponde. Ya no, ya le pertenece No, hay una persona nombrada, pero la situación no ha cambiado en nada. Bueno, pero ya pertenece al Ministerio de Justicia. Sí, pero eso es futurista. Él está nombrado, él y sus ayudantes. Pero el dispositivo no está. Entonces, ese Ministerio Público tiene que estar pendiente de si la guagua tenía gasolina o no tenía para llevar los precios. Por eso yo digo sistema, no es que lo que tú estás poniendo en manifiesto como versión de lo que pasa no tenga, claro que tiene su razón. Pero además... Yo voy al sistema. Pero además, las limitaciones que pueda tener el Ministerio Público no deben ser motivos para que se violente el debido proceso. Sí, pero... que yo no puedo atender todos los casos, entonces vamos a durar 10 años con un caso. Sí, pero es fácil. Mira, tú estás obligado a eso, ahora tú no tienes con qué, pero tú obligas. A lo imposible nadie está obligado. Eso es... Pero la ley obliga. Óyeme, pero mira, pero déjame decirte lo siguiente.
Eso es verdad. Pero eso de que todos los retardos son del Ministerio Público, eso debe ser la mentira más grande que se haya podido hacer como argumento de los interesados. O uno no sigue a los jueces. Yo lo sigo, los casos principales. Pero además el Ministerio Público actual se ha notado a su favor la mayoría de los casos de corrupción, bueno, la totalidad de los casos de corrupción administrativa que ha investigado, los casos más escandalosos de la historia de la República Dominicana, ellos lo tienen a su favor. Y eso eran casos fáciles. Cuando contaban con el apoyo gubernamental del momento para cometer la fechoría, o por lo menos con el visto bueno, o por lo menos con no ver, porque hay gente que no vio cómo gente cercana a sí mismo cometían los actos de corrupción. Los averiguaron, los persiguieron y los agarraron. Y yo estoy de acuerdo que hay muchas deficiencias en eso. Pero si se va a evaluar como nítido algo que no es nítido, porque hay todas esas falencias, va a ser difícil que sea así. Pero un abogado, para ganar tiempo, no el Ministerio Público, para ganar tiempo, dijo que yo no soy digital, a mí hay que leérmelo como tal. Eso se lo van a atribuir al Ministerio Público, esa dilación. El paquete de días. No, porque eso está dentro del proceso. No, espérate. Pero además, no es que el abogado se inventó eso. Sí, pero es que la ley establece que usted debe leer el expediente y el Ministerio Público somete un expediente de 12,000 páginas. Pero se pudo, sí, en eso no hemos estado nunca de acuerdo. Porque para someter a una gente basta poner algunas pruebas que sean sólidas, no tienen que ser todas las pruebas. Eso es verdad. Ahora, que el único culpable es el Ministerio Público, por eso no, eso hasta duele en el oído. Porque hemos visto el tigraje que hay, es más, aquí hay algún grupo de abogados que tú sabes quién es el culpable. De que tú ves que ellos son los que son el abogado de defensa, tú sabes que ese tipo es culpable. Pero claro, es un ejercicio del derecho correcto. No se le discute eso. Pero son expertos en alargar las cosas. Es más, el objetivo de muchos de abogados, que ellos saben que son corruptos, a los que ellos defienden, lo cual eso no importa. Ellos son abogados contratados para eso. Y ellos todos a lo que juegan es al vencimiento del tiempo. O lo van a esconder ellos también. O ellos suponen que el resto es idiota, que no se da cuenta. Ahora, lo que le toque al Ministerio Público, coincido en que sí. ¿Tú crees que el Ministerio Público debe esperar el tiempo máximo para la presentar? Posición mía es la siguiente. Yo estoy de acuerdo con que el Ministerio Público muchas veces ha sido sobreabundante. Ya sea porque quiere que sea sólido, ya sea por lo que ellos quieran, han sido sobreabundantes. Eso es verdad. Ahora, pero que el Ministerio Público es el culpable de que salgan sueltos, pero el Ministerio Público, repito, este Ministerio Público tiene el mayor éxito histórico que tiene el país en someter casos de corrupción dolorosamente grandes, escandalosamente grandes. Y esa parte a su favor no está. No, vamos a destacarla, vamos a destacar esa parte. ¿Cuáles son los presos? ¿Cómo que los presos? El que mete presos es el juez, no es el Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público pero persigue, ¿cuáles son acusa y defiende la acusación. Exactamente. Bueno, pero entonces, entonces, pero ¿cuáles, los resultados de esas acusaciones y de esos las condenas hasta ¿y dónde están las condenas? Pero los ministerios públicos condenan. Pregúntale a los jueces que lo condenan. No lo condenan. El asunto es condena. Pero si el argumento es tan sólido, no creo que un juez se atreva a... Es que los jueces no dan lo que le da la gana. Eso es un error, Atahualpa. Pero ahora mismo, los jueces ¿cuáles son condenan, los que están presos por casos de corrupción? Escúchame, Atahualpa. Los jueces condenan de acuerdo a lo que dice el código. El juez no hace código, ni el Ministerio Público hace código. Y al aporte de las pruebas. A las pruebas. Bueno, pero si están condenados, o sea, no si están condenados es que hubo pruebas. Ahora y es tu posición siempre, que la condena haya sido por delación premiada o no, ese es harina de otro costal. Pero ¿dónde están los presos, Randy? Los presos de casos de corrupción mayor, ¿dónde están? No las condenan. Pero ¿dónde? Bueno, los condenaron a que devolvieran parte del dinero que se robaron. Y le quitaron lo que sea. Pero al que entonces hay que cuestionar no es al Ministerio Público, es al juez. Porque el juez oye a las dos partes y condena de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público es que pide pena.
Y el juez Pero tú valora. puedes pedir lo que te dé la gana. El juez condena lo que dice el código que el juez puede dar. Pero mira, entonces yo quiero que a Juancito Turucupey, por desgraciado, me lo condenen a cadena perpetua. En la República Dominicana te va a decir el juez, pero aquí no hay cadena Pero perpetua. vamos a ir a una lógica. En un país donde hasta ahora que va a entrar en vigencia el Código Penal no existe el cúmulo de pena. No, pero eso no es culpa del Ministerio ¿Usted Público. cree que es lógico que un Ministerio Público lleve un expediente con 12,000 páginas, incluyendo 13 tipos de violaciones al Código Penal actual, cuando la condena es por el delito mayor? Céntrese en el delito mayor, porque usted no va a conseguir un cúmulo de penas. Pero te voy a poner un ejemplo, ahora que tú dices de las limitaciones del Ministerio Público, que es una realidad, pero por esas limitaciones, exceso de trabajo, falta de presupuesto, falta de personal, lo que usted quiera, condiciones laborales no adecuadas, todo lo que usted quiera, póngale, se justifica. Y te voy a citar un caso que tengo aquí. 13 ciudadanos permanecen más de 30 días en 2 destacamentos policiales porque no se conoce en la justicia ningún tipo de expediente, cosa que es responsabilidad del Ministerio Público. La ley establece, la Constitución establece que un ciudadano debe ser presentado ante un juez dentro del plazo de las 48 horas siguientes a su detención. Exacto. Esos ciudadanos puestos en evidencia por la Defensoría Pública, 30 han permanecido 13 han permanecido más de 30 días detenidos en 2 cuarteles policiales sin haber sido Esa es presentados una ante un decisión juez. de un juez. El juez es el que tiene que dar la orden de libertad. Se Es el dio juez. la orden de libertad y todavía esta es la fecha que no se ha Usted va puesto. donde el policía que lo tiene preso y le dice, mira policía malditico, suéltelo, porque un juez, que es el único autorizado a eso, lo mandó a soltar porque la Constitución dice que una gente que es detenida no puede pasar de 48 horas sin ser sometido a la justicia. Pero la Constitución y las leyes son claras, entonces nosotros le estamos echando la culpa. ¿Y por qué no lo llevaron ante el juez? Estamos ¿Quién lo lleva ante el juez, Espera, Randy? yo te voy a responder todo lo que tú quieras ahora, pero oye, estamos liberando de culpa a los responsables y estamos diciendo el único culpable eres tú. Pero ¿quién lleva a las personas que son detenidas por la policía, que se supone deben tener una orden de un juez? ¿Quién los lleva ante el juez? No es la policía, es el Ministerio Público. El Ministerio Público somete, pero el juez es el que dice Pero si permanece o no. si estos Atahualpa. 13 no lo han llevado ante un tribunal, ante un juez, Pues entonces se somete soy a la yo que poli- debo llevarlo. Se somete a la policía porque el que lo tiene agarrado es la policía. ¿Tú has visto algún fiscal poniéndole a la esposa a un preso? Nunca en la vida. Es que yo estoy de acuerdo con que el Ministerio Público, en eso coincidimos totalmente, ha excedido a la hora de someter, en aras de hacerlo sólido, un expediente amplio. Pero si le vamos a echar la culpa, ahora el culpable es el Ministerio Público de lo que está pasando en la República Dominicana. Ahí es a donde estamos de acuerdo. Y no es verdad de los abogados de la defensa que todo ha sido dilación del Ministerio Público. Eso es un alegato de defensa. Me acuerdo de Danilo Basilio que dice, la lengua no es prueba. Usted dice lo que le dé la gana. Pero hemos visto a Carlos Balcácer, que excelente abogado, usar todo lo que está a su mano en materia de defensa de su cosa y después él mismo, prevalido de lo que usó, dice, no se le pasó el tiempo. Hay toda la diligencia y todos los brincos que usted hizo. Un Jan Alain, Bueno, que en 2 ocasiones hubo que evitar que saliera huyendo de la justicia. Pero si un expediente está tan blindado y tan fuerte y tan Yo ahí no cosa, entro ¿por qué? porque ya eso es un juicio de valor. Ya eso es otra cosa, distinta a la realidad, desde mi punto de vista. Dele entonces, no hay ningún inconveniente con eso. Cada quien piensa. Así es la cosa. Mire, pero iba a empezar el programa, no, porque los juegos están adelante. El gobierno anunció, en otro tema, que en agosto se iniciará la construcción de la autovía del Ámbar. Lo cual indica que si en agosto, que es el mes que viene, se va a iniciar, todos los estudios están terminados.
No sé si hay estudios que son preliminares y después hay estudios ya que tienen que ver. Digo esto porque las compañías que ganaron, compañías conocidas, conocidas y que tienen su historial de éxito y de calidad, se ve que o habían estudios de prospección del eje y de los puntos nodales a tomar en cuenta, porque siempre se comentó de que esta vía no iba a impactar tanto, porque hay muchos sectores desde el Padre Nino en adelante que objetan la calidad no la calidad, del daño al medio ambiente y de los campesinos. Hay comunidades que terminan siendo afectadas y tienen derecho a reclamar y los gobiernos deben atenderla y todas esas cosas, pero eso es como un elemento colateral al hecho. Estamos hablando de una obra que ¿qué porcentaje Atahualpa tiene de montaña? Quizá el 85% es carretera de montaña, porque desde su inicio en la avenida de circunvalación en Santiago, que es el llano, hasta donde desemboca, que es un pedacito de llano también, todo el medio es 80%. Vamos a decirlo así, a grosso modo. Lo que llama la atención es que siendo una obra pública ya conocida, que hay sectores que entienden que eso apuntala el desarrollo del turismo en la primera zona de turismo del país, que es Puerto Plata, ese es el sector número 1. No es el más desarrollado, pero es el número 1. Y que conectaría y además el mismo Santiago estaría más cerca. Todo eso se presenta, se evidencia como positivo. Pero lo que llama la atención es por qué los trabajos públicos hechos con fondos públicos no se dan a conocer en mayores detalles. Mira, el trazado es por aquí, hay tantos túneles, van a haber tantos elementos. Muy probablemente eso esté en el proyecto, obviamente, tiene que estar en el proyecto. Y los proyectos no son definitivos. Siempre hay situaciones con las que la ejecución de una obra mayor se encuentra que no estaba totalmente previsto. Son situaciones que te da la naturaleza y tú tienes que aplicar soluciones de ingeniería. Eso puede variar el costo y ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas es normal, pero lo que llama la atención es que obras con las que la mayoría puede estar de acuerdo y sean beneficiosas, como que tú no conoces nada de esa obra hasta que tú no la ves haciendo. El pasado sábado se hizo un conversatorio aquí en el local de la ASIS, donde estaba presente el ministro de Obras Públicas y la vicepresidenta de la República. Ahí se dieron detalles sobre la construcción de la autopista del Ámbar y se dio la información novedosa, aparentemente con la intención de acortar el tiempo de construcción, de que se va a trabajar en 3 frentes. Sí, eso sí yo lo vi en los medios. Un frente comenzaría de la carretera de la Gran Parada, la carretera de allá para acá, de aquí para allá, Puerto Plata-Sosúa. Otro frente comenzaría aquí en la circunvalación y otro en el centro. Esto probablemente tenga la intención de acortar los 3 años que se estableció en principio para la construcción de la autovía o la autopista del Ámbar, con seguro la intención de que entre dentro del periodo que le resta al presidente Luis Abinader, que son 2 años y unos días. Cosa que, aunque uno dice, bueno, con esta decisión de 3 frentes, con compañías conocedoras del área de la construcción de autopistas, de carreteras, podría lograrse. Y ojalá que sea así, porque, señores, aquí nos hemos acostumbrado que cualquier obra dura 4, 5, 6 años, cuando en otros países se hace en 1 año y medio. Exacto. O es por falta de recursos, falta de planificación, lo que sea. Pero aquí, prueba al canto es lo de Montegrande, casi 18 años para construir una presa. Y todavía no sabemos cuándo va a terminar. Nada más hay el charco y que agarra el agua. cuánto va a costar. O sea, se supone, por lo que se planteó ahí, que tendrá varios túneles para tener el menor impacto posible en medio ambiente.
y va a haber también muchas vías elevadas que van a facilitar la estructura recta de la autopista del Ámbar. De todas maneras, yo creo que es una buena decisión y no creo que, salvo algunos que otros ambientalistas, que en principio mostraron resistencia por el tema de que querían la garantía de la cordillera septentrional, pero ya prácticamente la garantía de la cordillera septentrional ya la consiguieron, cosa que elimina lo que podría ser una oposición más allá de lo que es un movimiento normal. Porque nadie va, eso es una obra que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Sí. En principio usted no estaba de acuerdo, pero ya usted dice no. Pero yo ponía una condición. ¿Usted recuerda que yo ponía una condición? ¿Cómo es posible que hace falta una circunvalación de Asua y otra de Baní y vamos a hacer la quinta carretera que va para Puerto Plata? Fue bloqueador. Bueno, vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo bloque. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Este sí es Palomo. Deja eso de la uni, quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Viendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador,
porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regresa a Autoferia Anadive 2026 para montar a papá. Del 22 al 27 de julio en los parqueos del Gran Teatro del Cibao. La mejor tasa y sacos de oportunidades para que papá salga montado de una. 6 días de feria con el financiamiento de la institución de tu preferencia. Del 22 al 27 de julio, Gran Teatro del Cibao. Organiza Anadive Zona Norte. Porque sabemos que siempre el guía es papá. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado. Que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. Hay algo que yo quiero que tú y los amigos televidentes me ayuden a entender, porque yo estoy perdido. El petróleo se desploma por renovado optimismo tras pausa de guerra en Irán. Pero hasta antier, Estados Unidos bombardeó durante 13 días consecutivos a Irán. ¿A qué es que le llamamos pausa? ¿Qué es lo que pasa? Que en la guerra
la primera víctima es la verdad. Ya nosotros no sabemos qué es la verdad de lo que dice Irán o qué es la verdad de lo que dice Trump. Lo que hacemos es que sufrimos las consecuencias de esa situación. Así es que vamos a ver cómo entendemos la cosa. Fujimori toma posesión, ¿verdad? Se inicia como presidenta del Perú. Tras 4 intentos lo logró. Igual que Lula da Silva también duró muchos años, 20 años intentando ser presidente, hasta que lo logró una primera vez y ahora es presidente de nuevo. Pero hay algo que me llama la atención, porque he estado buscando en la fuente del Palacio Nacional y todavía no, todavía a este momento no hay ninguna confirmación de la información de que el presidente Luis Abinader va a asistir a la toma de posesión de Keiko Fujimori. Esta mañana escuchaba a alguien decir que no. Debe ir porque él ha ido a casi todas. Pero esta mañana escuchaba a alguien en un programa de la capital decir que el presidente no iba. Sin embargo, ayer sí se habló de que el presidente dominicano, Luis Abinader, y el rey Felipe VI de España es el que va a... hasta ahora los únicos mandatarios, en este caso el monarca, y el único mandatario que ha confirmado hasta ahora, o que se ha dicho, no, por eso digo, no ha visto ninguna fuente ligada al Palacio, que es extraño, exacto, que haya dicho que el presidente Luis Abinader va para la toma de posesión de Keiko Fujimori, que es en el día de hoy, que es el Día Nacional de Perú. Escuchaba a alguien decir que ella va a ser la próxima que va a caer presa, porque los últimos 8 presidentes que ha tenido Perú en los últimos 10 años, sí, óyeme, en 10 años 8 presidentes, en un país que tiene un periodo de 4, es un buen récord, y todos han caído presos después de la presidencia para el presidio. No, hubo uno que no cayó preso, Alan García, porque suicidó. Cuando lo fueron a buscar dijo, pero usted me permite yo cambiarme de rosa y como no suba, y él subió arriba y se dio No, pero un tiro. que Jean Alain no está dentro de los últimos 10 años. Y no está yo estoy hablando Jean de los... Alain no, perdón, Alan García. Alan García. No está afuera. Dentro de los últimos 10 años. No está. O sea, el periodo de... Él está en otra etapa que si tú pones a revisar te va a encontrar comportamientos iguales. Ojalá Keiko Fujimori, 2 cosas. Se mantenga como presidente. Segundo, no es que limpie la imagen de su papá, porque el que lo hizo mal, sino que el apellido Fujimori tenga en ella, ¿verdad?, una nueva razón para que el peruano pues se sienta orgulloso de haberla elegido, porque ella ganó limpiamente las elecciones presidenciales, las últimas, y por eso accede hoy a la presidencia. Un país dividido igual que Colombia, 50-50, porque la diferencia entre Keiko y el más cercano competidor fue de 40,000 votos. No. Y los votos que le dieron a Keiko la victoria fueron los votos del exterior. Exacto. O sea, no es como la República Dominicana. Hace mucho tiempo que aquí hay 3 partidos. 3 partidos. Uno queda en tercero y los otros 2 van a una segunda vuelta. Y el que saca la mayoría en la segunda vuelta, ese gana. Y a propósito de República Dominicana... No, aquí hay 4 partidos y uno es el mayoritario. Ninguno es el mayoritario ahora mismo. No, siempre es así. Siempre la mayoría no está en ningún partido. Ninguno, porque la abstención fue más de un 40%. Pero se entusiasma y esa mayoría dice que no va a votar, que todo está perdido hasta que lleguen las elecciones. Y ahí va el grupo de gente a votar como debe ser, aunque la extensión no solo aquí, en muchas partes del mundo ha crecido. Miren, pasó el Día de los Padres y vi una acción simpática de Leonel y de Omar. A donde Omar le propuso a Leonel que se cambiaran los roles, que él actuara como senador y Omar como expresidente. Y presidente de la Fuerza del Pueblo. Y presidente de la Fuerza del Pueblo. O sea, bastante simpático. Omar parece ser que un instinto él, de cómo actuar como político, y eso le ha granjeado a él cierta simpatía, incluso entre gente que no tiene ninguna simpatía con la Fuerza del Pueblo.
el mensaje del presidente Luis Abinader y todo esto porque ayer no pudimos hacer el programa Exacto. por causas ajenas a nuestra voluntad. Estamos recapitulando. Sí, pero el mensaje del presidente con motivo del Día de los Padres fue muy emotivo, con un video de su extinto señor padre, don José Rafael Abinader, hablando justamente de cómo Luis se entusiasmó con la política y se enamoró más que él mismo. Y donde Luis decía que, el presidente decía que su papá, José Rafael Abinader, era el acelerador y la mamá era el freno. Porque don José Rafael Abinader, era una especie de trotamundo, era un hombre alegre, vamos a decir así, y quería que sus hijos también conocieran y vieran el mundo, y la mamá era que lo frenaba. Espérate, no tan rápido. Muy emotivo el discurso del presidente, la felicitación del presidente. Despedimos mañana Boreal. No, y recordar que el doctor José Rafael Abinader fue parte del gabinete de un gobierno en armas, era el secretario de Finanzas, del gobierno que encabezaba Francisco Camaño Deñó. Despedimos mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintonízate